Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a explicar la frase "la guerra es la continuación de la política por otros medios", dicha o escrita por Clausewitz. Este va a ser el último de los 3 videos que le he dedicado, por supuesto, al filósofo de la guerra más destacado, por lo menos de los últimos 300, 400 años, que es Clausewitz. Ahora, si no has visto los otros 2 videos, te lo recomiendo antes de ver este, y están por acá. Ahora, ¿por qué esta frase que se ve tan evidente, suena tan lógica? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Es una frase revolucionaria, es una frase que cambia la visión que muchísimos sujetos tienen de la guerra, incluso hoy. A lo mejor has escuchado la frase: la guerra es el fracaso de la política o de la diplomacia. Y efectivamente, Clausewitz viene a demostrar que esto no es nada así, que la guerra debe entenderse como un instrumento de la política. Y la segunda pensamiento o frase que esta visión de Clausewitz desmonta es la idea en la cual la guerra solamente cuenta la parte militar. Es decir, una vez que empieza la guerra, ni los políticos ni los civiles cuentan. Y es exactamente lo contrario. La guerra no se puede entender sin la política y sin la población civil, que se va a ver afectada bien porque la va a apoyar, porque la va a rechazar o porque va a participar, aunque no sea activamente como militar. Para entender este concepto, lo primero que hay que estar claro es que ante los ojos de Clausewitz, la guerra es una trinidad, es decir, se basa en 3 grandes ejes. La guerra es una trinidad. La guerra no es, no solo un verdadero camaleón, por el hecho de que en cada caso concreto cambia carácter, sino que constituye también una singular trinidad, si se le considera como un todo, en relación con las tendencias que predominan en ella. El primero de estos 3 aspectos interesa especialmente al pueblo, el segundo al comandante en jefe y a su ejército, y el tercero solamente al gobierno. Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella. El alcance que lograrán el juego del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerá del carácter del comandante en jefe y del ejército. Los objetivos políticos, sin embargo, incumbirán solamente al gobierno. Ante la visión de Clausewitz, entonces, la voluntad o pasión, es decir, contestar a la pregunta del por qué, corresponde, por supuesto, al pueblo, a los civiles. El cálculo, es decir, el medio, la capacidad, el cómo, dónde y cuándo, pertenece a los militares. Y la razón, es decir, el fin o el objetivo, el para qué está esta guerra, cuál es el propósito final de esta guerra, corresponde únicamente al gobierno o a los políticos que estén a cargo. Perfecto, hay 3 grandes ejes, pero ¿por qué, para Clausewitz, el eje principal, el eje que manda en la guerra es el político? Ese es el aspecto importante. Digo, que participe a través de las pasiones el pueblo llano, o a través del medio del cómo los militares, o a través del para qué, incluso hasta cuándo, diría, hasta cuándo, el aspecto más característico de la posición política en la guerra. Es decir, es no el militar, es el político el que decide oficialmente el momento del fin de la guerra, cuando llega un acuerdo o tratado de paz. Entonces, ¿por qué Clausewitz le pone el enfoque a la pata política? La necesidad de un punto de vista preferente. En general, no hay nada más importante en la vida que establecer de forma exacta el punto de vista desde el cual deben juzgarse y considerarse las cosas y mantenerlo luego, porque solo podemos comprender el conjunto de acontecimientos en su unidad. Desde un punto de vista, y solo manteniendo estrictamente este punto de vista, podemos evitar caer en la inconsecuencia. Por lo tanto, si al apoyar un plan de guerra no cabe mantener 2 o 3 puntos de vista desde los cuales las cosas podrían considerarse, por ejemplo, en un momento determinado adoptar el punto de vista del soldado, en otro momento el del gobernante o el del político, etc., entonces el siguiente problema será dilucidar si la política es necesariamente lo principal y si todo lo demás tiene que estar subordinada a ella.
Creo que el razonamiento anterior de Clausewitz se aplica para todo en la vida. No se puede tener tres puntos de vista diferentes y pensar que no va a haber inconsistencia o incoherencia entre ellos. Se debe tener un punto de vista y desde ese punto de vista puedes explicar o conceptualizar el resto. Hay que estar muy claro en ese aspecto. No se puede tener tres puntos de vista y esperar una coherencia o una no contradicción entre ellos. Así que creo que ese consejo de Clausewitz en cuanto a la definición de la guerra como un instrumento político sirve para el resto de las posiciones políticas en el mundo. Necesitamos un punto de vista y hay que estar claro en ese aspecto. Pero aún así eso no explica el por qué la política es el eje, sino la necesidad de colocar un punto de vista, pero pudo haber sido desde el punto de vista militar o desde el punto de vista de la población civil. ¿Por qué me insiste Clausewitz que es la política la que manda en la guerra? Por lo siguiente. Todas las circunstancias sobre las cuales descansa y que determinan sus características principales, es decir, nuestro propio poder, el poder del enemigo, los aliados de ambas partes, las características del pueblo y del gobierno respectivamente, tal como han sido enumerados en el libro primero, capítulo primero, ¿no son acaso de naturaleza política y no están conectadas tan íntimamente con todo el intercambio político que es imposible separarlas de él? Pero este punto de vista es doblemente indispensable si pensamos que la guerra real no consiste en un esfuerzo consecuente que tiende hacia el último extremo, como debería serlo de acuerdo con la teoría abstracta, sino que es algo hecho a medias, una contradicción en sí misma que, como tal, no puede seguir sus propias leyes, sino que debe ser considerada como una parte de un todo, y este todo es la política. La guerra se mide según el propósito político. Primero empieza con declaraciones políticas y termina con declaraciones políticas. Pero lo más importante es que se mide. Así, el objetivo político como causa original de la guerra será la medida tanto para el propósito a alcanzar mediante la acción militar como para los esfuerzos necesarios para cumplir con este propósito. Pero lo importante es que se mide, es decir, se limita a su accionar. A ver, se lo voy a poner en dos ejemplos. Si yo digo, quiero conquistar un terreno porque voy a aprovecharme de la infraestructura petrolera, eso significa que los militares deben de evitar destruir ¿qué cosa? La infraestructura petrolera. Si tú vas y destruyes toda la infraestructura petrolera que existe, bueno, salvo que tú quieras ir y hacer un contrato para reparar las mismas y de repente cambiar toda la tecnología, pero si es una tecnología buena que tú consideras que se puede utilizar, lo último que deberías de hacer es destruirla. Es decir, destruye lo demás, pero la infraestructura petrolera no debería de destruirla. Por ejemplo, si tú dices, voy a salvar a la población que está a aquel lado, lo primero que debes de evitar es destruir la ciudad donde está esa población que te apoya o atentar en contra de la población civil. Digo, porque en vez de defenderla vas a obtener el efecto contrario en política. Entonces la política limita incluso el concepto de guerra total, que es una cosa que espero pues que sea cada vez menos común en el mundo, pero no es la realidad. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. En el caso de la guerra total, donde por algún momento se le da la espalda a las convenciones occidentales en materia de los conflictos armados, incluso en ese caso hay un componente político. Me interesa ganar lo más rápido posible y eso significa usando cualquier medio. Aún así, en ese contexto, sigue siendo la política la que coloca la medida y el propósito de cualquier accionar militar. Así, Clausewitz me dice, y esta sí ya viene la cita que pues ha hecho base a este video. Vemos pues que la guerra no constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de esta por otros medios, ya que el propósito político es el objetivo, mientras que la guerra constituye el medio, y nunca el medio cabe ser pensado como desposeído de objetivo. Entonces, como muy claro lo dice Clausewitz, la guerra es el medio, no existe una guerra por la guerra per se. ¿Por qué están peleando por la guerra per se? Eso no existe, salvo en la fantasía, de repente en alguna película, etc. Pero en el mundo real, la guerra tiene un propósito, para un lado y para el otro, conquistar o defenderse. Son las dos opciones. Por supuesto, es una conquista política y una defensa de una institución o un elemento político. ¿Qué significa político? Para que quede claro, político tiene que ver con asuntos públicos, la existencia del concepto de la nación, del rey, de los señores feudales, de la propiedad, de la vida, de la familia o de una cosmovisión, incluso de la religión, etc. La guerra es un instrumento político.
Un aspecto interesante es, en contra del concepto de cuando empieza la guerra, los políticos callan, es que siempre existe política durante el conflicto. Mucha gente a veces no entiende que durante las acciones militares es común que continúen los acuerdos políticos. Por ejemplo, cada reunión se puede llegar a acuerdos en donde se o delimite la guerra a algunos factores o algunas maneras, o se llegue a acuerdos de paz. Si no existe estos vínculos políticos, no se va a llegar jamás a un acuerdo de paz. No solamente esto, sino que esos vínculos jurídicos además se hacen con alianzas con otros países para el rechazo o el apoyo a uno u otro grupo. Por ende, la política no solamente no desaparece con la guerra, la política continúa con la guerra porque la guerra es una herramienta política. Reiteramos pues una vez más, la guerra es un instrumento de la política. Debe incluir en sí misma necesariamente el carácter de la política. Debe medir con la medida de la política. La conducción de la guerra en sus grandes delineaciones es en consecuencia la política misma que empuña la espada en lugar de la pluma, pero que no cesa por esa razón de pensar de acuerdo con sus propias leyes. Por supuesto, esto llega a una conclusión que tal vez no nos gusta a nosotros. Oye, si la política utiliza la guerra como un instrumento, pues hasta el más valeroso de los héroes no es más que un peón que responde a unos intereses de un grupo político. Sí, eso es lo que exactamente Clausewitz me quiere decir y lo que hay que estar claro. Sí, incluso aunque no quiera el político utilizarse, te está utilizando para la defensa de, por supuesto, el concepto de la nación o para la ampliación del concepto del imperio. Es decir, voy a conquistar estos terrenos, voy a proteger esta población, etcétera, etcétera. Así me dice Clausewitz lo siguiente. De este modo, la política convierte a los elementos poderosos y temibles de la guerra en un simple instrumento. La formidable espada de las batallas que debería empuñarse con ambas manos y descargarse con toda la fuerza del cuerpo para que diera un solo golpe, es convertida por ella en un arma liviana y manejable que a veces no es nada más que un espadachín que la política usa. A su vez, para las acometidas, las fintas y las paradas. En fin, este pensamiento de Carl von Clausewitz vino a echar por tierra las visiones muy simplistas o infantiles de que la guerra es un asunto solamente militar o que la guerra es el fracaso de la diplomacia o de la política. Y eso es muy importante recordarlo en estos tiempos en los cuales la guerra ha vuelto al mundo occidental, incluyendo un país nada despreciable en su tamaño como lo es Rusia. Bueno, esto es todo por hoy. Quisiera agradecer a mis Patreon que realmente me ayudan a sostener este canal y vienen de seguidas. José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Trapselov, Luis Gómez, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I., Alex, Cris Balco, Alberto Rojas, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Antonio Armijo Sáez y David Gro, Luis Varga, Hot Frigo, Guillaume Padrón, Marcos Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Lula Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Harry Won, Miguel Morales, Eduardo Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin y María Chirico Kane. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. ¿Y qué crees tú? Clausewitz tiene razón, la guerra no es más que una herramienta o un instrumento político, que hasta el más grande de los seres no es más que un peón de un juego político, o por el contrario que la guerra es un asunto militar, o que la guerra debe verse desde el punto de vista de los civiles afectados por la guerra. No lo sé, ¿qué crees tú? Recuerda, deja tu comentario por acá, que a el algoritmo le encanta ver que tú reacciones a los videos. Igualmente, ¿qué te ha parecido esta trilogía? Con esto doy por punto final a el estudio, por supuesto, muy inicial de Clausewitz y no puedo dejar más que recomendar la lectura de su libro completo o íntegro. Recuerda, no dejes que otro compense por ti, sapere aude y hasta luego.